En 2020, 5 tormentas azotaron la península de Yucatán, provocando inundaciones a lo largo de todo el estado. Varios fraccionamientos registraron inundaciones de hasta 50 centímetros de altura, varias plazas comerciales quedaron con sus estacionamientos completamente bajo el agua y terrenos baldíos se volvieron auténticos lagos artificiales. Todo esto disparó las dudas y la especulación. ¿Será buena idea mudarme a Mérida? ¿Es buena idea invertir en bienes raíces en un estado que se inunda tanto? Y si Yucatán se inunda tanto, ¿cuáles son las zonas con mayor riesgo de inundación? En este video te daremos todas las respuestas definitivas y yo personalmente te aconsejo que te suscribas para que te enteres de todo lo que sucede en Yucatán. Vamos a dividir este video por partes. Primero, ¿qué fue lo que pasó en 2020? Segundo, ¿qué fue lo que pasó en Yucatán? Tercero, ¿qué zonas tienen mayor riesgo de inundarse? Primero vamos con un dato curioso y bastante aterrador. En 2020 se formaron 30 ciclones tropicales tan solo en el Océano Atlántico. Eso es una cantidad descomunal y anormal. Esta fue una cantidad récord de huracanes, una cantidad tan alta que fue considerada como la temporada de ciclones más activa de la historia desde que comenzaron los registros, la temporada de huracanes más intensa en toda la historia reciente. Ahora bien, de estas 30 tormentas no todas se convirtieron en huracanes, pero sí lo hicieron 13 de estas tormentas. Y para que se considere un huracán, el Sistema Nacional de Meteorología considera que a partir de 119 km por hora en velocidad de los vientos ya se considera un huracán. Así que sí, todo el 2020 fue una temporada extraordinaria, no solamente para la península, sino para todo el planeta. Ahora partiendo de que fue algo completamente atípico y extraordinario y que literalmente medio continente sufrió los embates de las tormentas desde Estados Unidos hasta las Antillas, veamos cómo le fue a Yucatán. Justo a inicios de la pandemia, en el año 2020, muchos yucatecos pensamos que se acercaba el fin, dada la crisis no solamente de salud, la crisis económica y la crisis social, sino por el hecho de que llovió de forma continua durante 6 días. Prácticamente una semana no dejó de llover. Por 6 días, la tormenta Cristóbal provocó lluvias en buena parte del estado, inundaciones en muchas zonas de la ciudad, pérdida de cultivos y daños a la infraestructura vial en algunas otras regiones. Y es que para ese mes llovió nada menos que un 240% en comparación con la usual temporada de lluvias. Es decir, llovió más del doble de lo que usualmente llueve en ese mes específico del año. Por si fuera poco, ese mismo año, pero en los meses de septiembre y octubre, 2 huracanes más, Gamma y Delta, tuvieron también fuertes efectos sobre la península y ocasionaron más lluvias y más inundaciones en toda la región. En total, 5 fenómenos meteorológicos afectaron esta parte de México. No solamente Yucatán, sino otros estados como Quintana Roo, Tabasco y Chiapas también resultaron afectados. Y si bien la lluvia fue un factor clave para las inundaciones en esta región, hay que entender por qué el agua que causó daños en casas y negocios no solamente venía de arriba, sino también de abajo. En el subsuelo corren ríos subterráneos y cuerpos de agua que conforman nuestra principal reserva de agua y que hacen que el agua sea bastante abundante. Estos mantos acuíferos usualmente están a solo unos metros de profundidad y están casi al mismo nivel del mar. Con una temporada tan anormal de ciclones y tormentas, es normal que el nivel del agua haya aumentado. De hecho, en algunas zonas y en algunos momentos llegó a aumentar hasta 50 centímetros. Y obviamente si aumenta el nivel del mar, también aumenta el nivel del agua en el subsuelo. ¿Y qué tan cerca estamos del manto freático? Pues la ciudad de Mérida está aproximadamente a 9 metros sobre el nivel del mar. Y mientras más te acercas a la costa, esta distancia se vuelve menor a los 4 metros sobre el nivel del mar. Y en la playa, esta distancia es de tan solo un par de metros sobre el nivel del océano. ¿Y qué pasa cuando a un manto acuífero le sumas la enorme cantidad de lluvia que recibimos en 2020 y las enormes superficies cubiertas con pavimento dificultan que el agua drene al subsuelo? Pues tienes la receta perfecta para las inundaciones. En algunas zonas de la ciudad, el agua llegó a brotar del drenaje debido al exceso de lluvia, y en otras, el agua estancada llegó a permanecer así por semanas. Causó incluso accidentes fatales a 2 personas que desafortunadamente se electrocutaron.
¿Pero qué acaso toda la ciudad estaba sumergida en el caos y andábamos en botes y canoas por las calles? La verdad es que no. En Mérida, específicamente en la zona norte, algunos fraccionamientos que están en niveles más cercanos hacia el manto freático tuvieron ciertas situaciones un poco difíciles con las inundaciones. Pero hablando de desarrollos enormes, la inundación no fue pareja ni absoluta. Por ejemplo, en el fraccionamiento Las Américas, algunas terminaron 40 centímetros debajo del agua, pero otras zonas del mismo fraccionamiento no tuvieron problemas de inundaciones. Solo aquellas regiones más bajas son las que se inundaron por estar más cerca del acuífero. Algunos desarrollos de la zona norte de la ciudad tuvieron encharcamientos de 20 o 30 centímetros. Esto fue porque el desarrollador no hizo el relleno suficiente con el material, por lo tanto estaban mucho más cerca del manto acuífero. Pero otros de la misma zona no tuvieron ningún problema con inundaciones. Y es que a raíz de las inundaciones se publicó este estudio en el cual se señalan las zonas norte de la ciudad como las áreas con mayor riesgo de inundación. Y esto es porque al norte de la ciudad te acercas a la playa y la altura sobre el mar es menor. Sin embargo, muchos de estos fraccionamientos, aún en zonas más cercanas a la playa, no se inundaron. Y esto es perfectamente comprobable porque muchos de los habitantes de la zona, simplemente cercanos a la playa, no tuvieron ningún problema. Mientras tanto, en el centro histórico, que efectivamente es una zona más alta sobre el nivel del mar, siempre tiende a inundarse después de lluvias incluso leves. Entonces, si lo que debería inundarse siempre no siempre se inunda y lo que no debería inundarse muchas veces se encharca con facilidad, ¿qué zona escoger para comprar casa, para ir a vivir o para invertir? Ahí viene la respuesta. Bien, el centro histórico se inunda porque está cubierto de asfalto y cemento y el agua no permea adecuadamente. Además que la infraestructura es generalmente antigua y poco eficiente. Por eso se inunda con facilidad. Ese es el problema con muchos desarrollos. Cuando no existe un drenaje pluvial, o sí existe pero la gente tira mucha basura y se tapa, tenemos inundaciones constantes. No importa si un desarrollo se encuentra en una zona un poco más elevada o con menor nivel sobre el nivel del mar. Si ese desarrollo no tiene suficientes áreas verdes o no se le da mantenimiento a su drenaje pluvial, se va a inundar y se va a encharcar. Es precisamente por esto que el gobierno ha empezado a mantener ciertas regulaciones sobre el porcentaje de construcción y resulta que para muchos nuevos desarrollos puedes construir hasta el 70% de tu propiedad, pero tienes que dejar 30% para mantener el buen drenaje en la zona y colocar vegetación o jardines y que el agua se vaya por allá. Además que para todos los terrenos residenciales ya está siendo obligatorio colocar drenaje pluvial y también los famosos pozos de absorción. Otra razón por la que ciertos desarrollos se inundan es porque el desarrollador, con tal de ahorrar, en ocasiones no rellena el terreno lo suficiente. Pero son esos 100 o 150 centímetros extra de altura los que te van a salvar de los encharcamientos. Tenemos desarrollos a 80 metros de las lagunas y la ría, que están en lo que se considera la zona de riesgo, pero tienen una elevación suficiente y en 2020 no les pasó absolutamente nada. Todo esto nos lleva a la conclusión final, a la respuesta que estás buscando. Primero, la zona norte de Mérida y toda la costa del estado se encuentran más cerca del manto acuífero y más cerca de la playa, por lo que se consideran con mayor riesgo a inundaciones, pero los desarrollos que están bien diseñados y bien construidos no tienen problemas frecuentes con el agua. No por nada toda la costa yucateca y en particular el norte de Mérida recibe inversiones de miles de millones de pesos y la inversión local y también internacional no ha parado en los últimos años. Además, aquellos que aseguran que todo el estado de Yucatán y toda la ciudad se inundan todo el tiempo desconocen la realidad detrás de esta temporada de lluvias tan intensas que sucede cada 15 o 20 años o que nunca había sucedido, como pasó en el 2020. Y por último, si quieres vivir en Yucatán o invertir en Yucatán, es muy importante que conozcas específicamente cada región, que te asesores bien,
porque como ya lo vimos, no todas las zonas de riesgo se inundan y no todas las zonas que están fuera de riesgo efectivamente nunca se inundan. Contacta a un asesor de confianza, en nuestro caso te podemos ayudar a encontrar una buena inversión en las mejores zonas de la ciudad y en las mejores zonas del estado. Así que vamos a dejar nuestro contacto aquí abajito en los comentarios, dale click y nos vemos en WhatsApp para platicar. Y para todos aquellos que han escuchado que la península de Yucatán va a estar bajo el agua en 2050, ya les hicimos un video acerca de los efectos del cambio climático en la región y la respuesta te va a sorprender, así que ve a ver ese video para que puedas aprender más del tema. Con esto nos despedimos, yo te recuerdo que yo soy Luis. Yo soy Mía. Y somos tus asesores de confianza aquí en Yucatán. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.